Última hora. Los radares del centro de México han detectado un patrón inusual de actividad aérea no identificada. Todo comenzó con una alerta silenciosa desde una de las estaciones de monitoreo aéreo más sensibles del país. Vuelos no registrados, trayectorias irregulares y señales intermitentes encendieron las alarmas del sistema de defensa. No se trataba de un error técnico. Las coordenadas eran precisas. La anomalía era real y ocurrió justo sobre el eje más crítico para las operaciones militares mexicanas, la zona centro, donde convergen las principales bases, el nuevo aeropuerto estratégico y los nodos logísticos más protegidos. La reacción fue inmediata, pero lo más inquietante aún no se ha revelado. Para entender la magnitud de la alerta, hay que comprender dónde ocurrió. La región centro de México no es solo el corazón geográfico del país, es su columna vertebral operativa. Desde aquí se coordinan operaciones logísticas, vuelos estratégicos, despliegues tácticos y comunicaciones clave que conectan todo el territorio nacional. Y más importante aún, es donde se encuentran algunas de las instalaciones más críticas de defensa. En el centro se ubica Santa Lucía, oficialmente la base aérea militar número 1, hoy convertida en un aeropuerto de doble uso. Aunque su función civil ha ganado protagonismo en los últimos años, su función militar no ha disminuido. Todo lo contrario, ha sido reforzada, ampliada y modernizada para operar como punto de comando en situaciones de emergencia nacional. Santa Lucía está interconectada con una red de bases menores, campos aéreos tácticos y nodos logísticos que permiten coordinar desde misiones humanitarias hasta respuestas a amenazas externas. A su alrededor se ha creado un anillo de protección que incluye radares de vigilancia aérea, unidades de reacción inmediata y enlaza satelitales con el Sistema Nacional de Defensa. Pero no es la única instalación clave. También en el centro se encuentra el Centro Nacional de Monitoreo Aéreo, una instalación altamente confidencial que recibe información en tiempo real de vuelos civiles, comerciales y militares, tanto nacionales como internacionales. Este centro fue el primero en registrar el patrón de tráfico inusual que disparó la alarma. El motivo de su ubicación en el centro es simple. Desde aquí se puede reaccionar con velocidad hacia cualquier punto del país. La geografía favorece los tiempos de respuesta y permite cobertura rápida hacia norte, sur, este u oeste. Es el lugar ideal para una defensa en capas. Esta centralidad también facilita el despliegue simultáneo de fuerzas a diferentes regiones en caso de una crisis nacional. Además, el centro alberga corredores aéreos fundamentales por los que circula una porción significativa del tráfico aéreo nacional e internacional. Cualquier alteración, retraso o señal inesperada en este espacio tiene implicaciones que pueden afectar no solo la seguridad, sino también la economía y conectividad del país. En las últimas 2 décadas, esta zona ha sido fortalecida con infraestructura estratégica, centros de mantenimiento aeronáutico, depósitos de combustible de emergencia, silos de comunicaciones encriptadas y centros de comando avanzados que operan en sincronía con las Fuerzas Armadas. Por esta razón, la zona centro es clasificada como un espacio aéreo estratégico de alta prioridad, y cualquier interferencia, como la detectada recientemente, activa protocolos automáticos de revisión y respuesta, incluso en tiempo nocturno. Lo que más llamó la atención en esta ocasión fue el comportamiento del tráfico detectado. Vuelos que no cruzaron fronteras internacionales, pero que tampoco seguían trayectorias comerciales. Altitudes inconsistentes, transmisores apagados intermitentemente y patrones de vuelo que se alejaban de cualquier lógica de navegación civil. La hipótesis inicial era clara. O se trataba de un error técnico o de un acto deliberado. Los técnicos descartaron rápidamente la primera opción. La anomalía era demasiado precisa para ser producto del azar. Y fue entonces cuando la pregunta se volvió urgente. ¿Quién está sobrevolando el corazón operativo de México sin identificarse? Esa incertidumbre lo cambió todo. Y lo que vino después solo elevó la tensión. Todo comenzó con una señal, apenas perceptible, pero anómala. A las 3:42 horas, el radar del Centro Nacional de Monitoreo Aéreo captó el primer indicio. Un objeto en movimiento, sin plan de vuelo registrado, que cruzaba lentamente una zona de tráfico aéreo controlado.
Al principio se asumió una falla. Pasa. Ecos reflejados, interferencias electromagnéticas, drones de recreo mal registrados. Pero segundos después, un segundo radar a más de 200 kilómetros de distancia captó lo mismo. Luego un tercero y un cuarto. La trayectoria era irregular. Avanzaba a una velocidad variable, subía y descendía en rangos que no correspondían a ninguna aeronave comercial. Y lo más inquietante, desaparecía del radar por tramos, como si su firma fuera deliberadamente reducida o alterada. Las estaciones intentaron comunicarse. Ninguna respuesta. No había transpondedor activo, no había código, no había señal identificable. Lo que el sistema veía era un vuelo fantasma. En menos de 5 minutos, los protocolos de alerta fueron activados. Un escuadrón de interceptación fue puesto en prealerta y se ordenó la monitorización activa de todo el espacio aéreo dentro de un radio de 300 kilómetros. Lo que siguió fue aún más desconcertante. El objeto cambió de dirección de forma abrupta. Luego redujo su velocidad a menos de 200 kilómetros por hora, una maniobra inusual para un avión convencional, y finalmente desapareció por completo. No hubo registro de aterrizaje, ni de salida del espacio aéreo mexicano. Simplemente se desvaneció. Pero esa noche no fue un caso aislado. En los días siguientes, otros patrones similares fueron detectados, siempre en horarios nocturnos, siempre con trayectorias cortas y siempre sobre el centro del país. Algunos fueron registrados visualmente por torres de control secundarias. Otros dejaron rastros electromagnéticos que solo pudieron analizarse con posterioridad. Las hipótesis comenzaron a multiplicarse. Drones de vigilancia extranjera, ensayos tecnológicos encubiertos, errores de sistemas civiles, operaciones encubiertas de actores no estatales. Ninguna respuesta fue concluyente. Lo que sí quedó claro fue esto: la actividad era deliberada, no casual, no producto del azar, y el patrón se repetía con una precisión inquietante. Incursión breve, sobre zonas sensibles y salida no registrada. Entre las zonas sobrevoladas se identificaron varias instalaciones militares, depósitos logísticos, centros de comunicaciones, campos de entrenamiento y espacios cercanos a instalaciones estratégicas. Todo indicaba que no se trataba de simple curiosidad, sino de una recolección de inteligencia perfectamente planificada. Expertos consultados señalaron que este tipo de vuelos no pueden llevarse a cabo sin una planificación meticulosa. Conocer horarios de cambio de turno, ventanas ciegas en el radar, saturación del tráfico aéreo civil, todo apunta a una operación con acceso a información interna sensible. La respuesta inmediata fue reforzar la vigilancia electrónica, aumentar la sensibilidad de los sensores, ampliar el espectro de monitoreo y activar escaneos infrarrojos desde bases secundarias. Incluso se activó la colaboración con agencias civiles para compartir datos en tiempo real y cruzar registros históricos de vuelos no identificados. También se modificaron los protocolos nocturnos. Se implementaron rondas adicionales de reconocimiento visual, se ajustaron las rutas civiles para reducir interferencias y se entrenó a personal de torre en reconocimiento de patrones irregulares. Y sin embargo, las anomalías continuaron. Lo que más preocupa a los mandos no es la tecnología, es el nivel de preparación del adversario. Quien sea que esté detrás de estos vuelos, sabe exactamente dónde mirar y cuándo hacerlo. Está probando límites, midiendo reacciones, mapeando respuestas, y lo está haciendo justo sobre el núcleo estratégico del país. El mensaje es claro. Alguien está enviando una señal, y México ahora debe decidir cómo responder. La detección del tráfico aéreo anómalo no solo generó inquietud, generó acción. Horas después del primer incidente, el alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional convocó una sesión de emergencia. El objetivo era claro: activar un plan de contención y respuesta sin precedentes en la región centro del país. La primera decisión fue elevar el nivel de vigilancia en todas las bases aéreas estratégicas. Se emitieron órdenes de despliegue inmediato a escuadrones de patrullaje aéreo,
Unidades especializadas en interceptación fueron redistribuidas para cubrir zonas ciegas del radar militar. Se trataba de asegurar, en tiempo real, cada centímetro del espacio aéreo central. En Santa Lucía, el cambio fue inmediato. Se activó el protocolo Escudo, una secuencia de acciones que transforma la base en una instalación de defensa táctica completa. Control de acceso blindado, monitoreo de 360 grados y lista de vuelo con unidades listas para despegar en menos de 5 minutos. No es una maniobra común, solo se utiliza en casos de amenaza directa a la soberanía aérea nacional. Simultáneamente en bases secundarias como el Ciprés, Zapopan, Puebla y San Juan del Río, se activaron nodos de respaldo. Aviones ligeros y drones de vigilancia comenzaron a patrullar las zonas periféricas del corredor aéreo central. Su misión era clara: observar, documentar y disuadir cualquier actividad no autorizada en tiempo real. Pero la respuesta no se limitó a lo aéreo. Fuerzas terrestres fueron desplegadas en puntos clave alrededor de infraestructuras sensibles. Depósitos de combustible, centros de comando, estaciones de telecomunicaciones y rutas de acceso a bases fueron asegurados. Cada entrada fue reforzada, cada perímetro revisado, porque si el objetivo era vulnerar la capacidad aérea de México, también podría intentarse desde tierra. Además, el Estado Mayor ordenó el envío de equipos de inteligencia táctica para evaluar posibles filtraciones internas. Se revisaron listas de personal, se cruzaron datos logísticos, se analizaron patrones de vuelo y se inició una auditoría discreta sobre accesos electrónicos. No se podía descartar ningún ángulo. En paralelo, se elevó el nivel de alerta en el sistema de defensa cibernética. Las unidades de guerra electrónica recibieron instrucciones de monitorear interferencias, capturar señales no autorizadas y detectar intentos de intrusión en sistemas de navegación y radar. Porque una amenaza aérea en este siglo no siempre llega con alas, a veces llega con un código. También se activaron los canales de cooperación internacional. Aunque el evento aún no era público, México envió notificaciones confidenciales a sus principales aliados regionales, informando del refuerzo operativo. No se solicitó asistencia, pero sí intercambio de información, porque si alguien más estaba detectando lo mismo, era fundamental saberlo. Las unidades de mando regional se alinearon con la estrategia nacional. La coordinación entre niveles táctico y operativo fue inmediata, con reportes horarios de situación y ajustes dinámicos según los datos recolectados por radar y sensores de superficie. La respuesta militar fue rápida, pero también medida. No se trataba de causar alarma, ni de convertir el centro del país en una zona de guerra visible. El enfoque fue quirúrgico, estratégico y enfocado, porque si el objetivo detrás de estos vuelos era provocar reacción, se debía responder con control. Con firmeza, sí, pero sin perder la iniciativa. Los altos mandos sabían que el problema no era solo lo que había ocurrido, era lo que podía volver a ocurrir. Y ante esa posibilidad, México dejó un mensaje claro. El cielo sobre el centro del país no está desprotegido, y quien intente cruzarlo sin permiso será detectado, perseguido y neutralizado. La repentina necesidad de reforzar el centro del país puso a prueba algo que muchos daban por hecho: la infraestructura militar aérea mexicana. Aunque Santa Lucía ha sido modernizada recientemente y otras bases del centro cuentan con capacidades técnicas importantes, la presión generada por la actividad aérea irregular expuso tensiones internas que no se habían hecho públicas. Uno de los primeros cuellos de botella fue la capacidad operativa simultánea. Cuando se activan múltiples protocolos de defensa, patrullaje, interceptación y vigilancia en paralelo, las bases deben responder con rapidez, pero también con precisión, y eso requiere recursos que no siempre están disponibles de inmediato. En Santa Lucía, por ejemplo, el hangar principal no fue diseñado para alojar a más de cierto número de aeronaves en alerta permanente. Las pistas, aunque modernas, enfrentan limitaciones logísticas cuando el flujo de operaciones se triplica sin aviso. El mantenimiento se vuelve una tarea crítica, y el personal técnico se ve forzado a operar bajo presión constante. En bases secundarias, la situación es aún más compleja. Algunas operan con dotaciones mínimas,
Otras dependen de insumos logísticos que provienen de regiones alejadas. Ante un escenario de refuerzo inmediato, muchas de estas instalaciones debieron improvisar áreas de despliegue, reacondicionar hangares antiguos y activar equipos que llevaban años sin usarse. El sistema de comunicaciones también fue puesto a prueba. Aunque existe un esquema de comunicación satelital nacional, las operaciones simultáneas obligaron a redistribuir frecuencias, reforzar seguridad encriptada y actualizar equipos que, en muchos casos, todavía funcionaban con tecnología de generaciones pasadas. El sistema de energía autónoma, baterías, generadores, plantas móviles, fue activado en más de una instalación. Y si bien funcionó en la mayoría de los casos, también se detectaron puntos críticos sin respaldo energético suficiente para sostener una operación prolongada. Frente a estas limitaciones, el gobierno federal ordenó una evaluación urgente de capacidades físicas y tecnológicas en toda la red militar del centro del país. Ingenieros militares comenzaron a trabajar a contrarreloj para levantar un mapa actualizado de debilidades, cuellos de botella y necesidades de inversión inmediata. Se priorizaron las áreas críticas: radares, torres de control, hangares operativos, centros de mantenimiento y depósitos de armamento. Lo que quedó claro es que el país puede reaccionar, pero a un costo. El refuerzo operacional funcionó, sí, pero dejó al descubierto que, en caso de una amenaza sostenida, las bases del centro tendrían que ser modernizadas, reabastecidas y ampliadas con urgencia para evitar colapsos operativos. El mensaje interno fue contundente. No basta con tener presencia militar, hay que tener capacidad de sostenerla. Y ahora, con la alerta aún vigente, esa infraestructura está bajo observación. Porque si el ritmo continúa aumentando, el desgaste será inevitable. Una vez estabilizada la respuesta operativa, surgió la pregunta que todos evitaban formular en voz alta: ¿qué viene después? Porque aunque los vuelos anómalos disminuyeron, el patrón general no desapareció. La incertidumbre sigue activa, y con ella los posibles escenarios. El primero, y más inmediato, es una nueva incursión aérea, esta vez más sofisticada. Las pruebas previas podrían haber sido solo un ensayo, un mapeo de defensa, una medición de reacción, una provocación encubierta. Si los actores detrás de estos vuelos están probando sistemas, entonces lo siguiente podría ser más difícil de detectar, más rápido y más riesgoso. El segundo escenario es un intento de saturación. Atacar el centro no requiere fuego directo, basta con generar desinformación, provocar saturación de radares con vuelos no autorizados, usar enjambres de drones o forzar despegues en serie que agoten recursos logísticos. El enemigo no siempre busca destruir, a veces solo quiere desgastar. El tercero involucra la posibilidad de un acto de espionaje aéreo sistemático. Algunas trayectorias registradas coinciden con rutas cercanas a instalaciones sensibles, antenas de telecomunicaciones militares, centros de datos, unidades de mando móvil. Las señales captadas podrían estar construyendo un mapa detallado de la infraestructura de defensa, su capacidad de respuesta y sus puntos vulnerables. Esto abre la puerta a un cuarto escenario, el de una campaña híbrida. En la nueva lógica de la seguridad global, las amenazas ya no se presentan en forma de guerra tradicional. Hoy, un país puede estar bajo ataque sin disparos. Basta una combinación de presión aérea, propaganda digital, sabotaje cibernético y manipulación mediática para desestabilizar una zona. Y el centro de México, con su valor logístico y político, es el blanco perfecto para una operación de ese tipo. El quinto escenario es interno, una filtración de información desde dentro. Las rutas de entrada de estos vuelos, sus horarios, los puntos ciegos aprovechados, todo apunta a conocimiento específico. Si hay personal, civil o militar, que ha brindado datos a actores externos, la amenaza no está afuera, está infiltrada. Y eso cambia por completo las reglas del juego. El último escenario es el más preocupante, un evento combinado. Una incursión aérea acompañada de sabotaje terrestre, desinformación mediática y presión internacional. Todo en un mismo día. Todo sobre el mismo eje logístico. Improbable, tal vez. Imposible, en absoluto.
Los ejercicios realizados por el Estado Mayor en los últimos días han comenzado a simular esa posibilidad. Se ha instruido a las unidades tácticas a pensar en escenarios múltiples, no lineales, con presión simultánea en varios frentes. La lógica detrás de este enfoque es clara. Prepararse para lo peor permite sostener lo mejor. Frente a todo esto, la prioridad ahora no es solo reaccionar, es anticiparse, pensar 3 pasos adelante, fortalecer lo que aún funciona, reparar lo que está débil y, sobre todo, enviar un mensaje. México no se va a quedar inmóvil. Los sistemas de defensa no han vuelto a su nivel habitual. El país continúa operando bajo un protocolo de vigilancia elevada, silenciosa, constante. La instrucción es clara: no bajar la guardia. Porque si uno de estos escenarios se materializa, el tiempo de reacción será mínimo. Y lo que esté en juego no será una base aérea, será el control del cielo. Y con él, la seguridad de toda una nación. El cielo sobre México durante mucho tiempo fue visto como un símbolo de libertad. Hoy es un terreno en disputa. La actividad aérea anómala sobre el centro del país no fue un accidente. No fue un error técnico ni una coincidencia climática. Fue un mensaje. Un mensaje codificado en trayectorias, silencios y desapariciones. Y aunque aún no se sabe con certeza quién lo envió, su contenido es claro. Alguien está probando las defensas de México. Las respuestas fueron rápidas, sí, pero la verdadera pregunta ahora es si serán sostenibles. Porque una cosa es reaccionar, y otra muy distinta es mantener la tensión durante semanas, meses, quizás más. La infraestructura fue exigida, las capacidades técnicas puestas al límite. Las decisiones estratégicas debieron tomarse en tiempo real, con información parcial y bajo presión. Y, aunque la operación fue efectiva, también dejó al descubierto una verdad incómoda. México está preparado, pero no completamente. Este tipo de eventos no se resuelven con una sola maniobra. Requieren una transformación profunda, constante, estructural. La amenaza aérea de hoy no se combate solo con interceptores o radares. Se combate con inteligencia, anticipación y resiliencia logística. Y mientras los mandos militares ajustan protocolos, mientras las bases revisan su capacidad de respuesta, mientras los analistas trazan nuevas rutas de vigilancia, el silencio en los cielos se vuelve más pesado. Porque lo que más inquieta no es lo que ya ocurrió, sino lo que aún no ha ocurrido. Algunos altos mandos ya lo dijeron sin rodeos. Esto no fue una provocación, fue una advertencia. Advertencia de que las amenazas modernas no anuncian su llegada. Advertencia de que el control aéreo no está garantizado por tecnología, sino por voluntad. Advertencia de que el centro del país no solo es un punto logístico, es un blanco potencial. Y hay más en juego de lo que parece, porque quien domina el centro del país domina la articulación operativa de la nación. Quien accede a sus cielos, accede a sus comunicaciones, su coordinación, su capacidad de respuesta. Por eso, esta situación no debe tomarse como un incidente aislado. Es una pieza dentro de una estrategia más grande. Una partida de ajedrez silenciosa, donde cada movimiento se mide en kilómetros, frecuencias y minutos. México, en este momento, está jugando una partida sin saber del todo quién está del otro lado del tablero. Y ese es el verdadero riesgo. No saber si se trata de un actor estatal o no estatal. No saber si es una demostración de poder o una antesala de algo mayor. No saber si lo peor ya pasó o si apenas va a comenzar. Lo que sí se sabe es que los sistemas de defensa ya no pueden operar en modo normal. La alerta se ha integrado a la rutina. La vigilancia es constante, la calma relativa. Y eso tiene un costo, humano, económico, logístico, político. Pero también tiene un valor, porque cada avión que despega con minutos de aviso, cada radar que detecta un eco irregular, cada soldado que vigila en silencio desde una torre, está enviando un mensaje de vuelta. Aquí no hay espacio aéreo libre para amenazas. México no es un espectador en su propio territorio, es un actor activo y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para garantizar su soberanía aérea. La pregunta entonces
No es si vendrán más incidentes. La pregunta es cómo responderemos cuando lleguen. ¿Con improvisación o con estrategia? ¿Con reacción tardía o con anticipación quirúrgica? ¿Con miedo o con capacidad disuasiva real? El país ya ha comenzado a responder. Se han aprobado partidas extraordinarias para reforzar infraestructura crítica. Se han iniciado entrenamientos acelerados en detección electrónica avanzada. Se han abierto canales de colaboración internacional para monitoreo satelital conjunto. Y se ha reforzado el mensaje a todos los mandos. Lo que ocurrió es solo el inicio. Prepárense para lo que sigue. La Fuerza Aérea Mexicana ha elevado su nivel de coordinación interinstitucional. La Marina, a pesar de estar centrada en los litorales, ha comenzado a analizar posibles conexiones entre movimientos costeros y actividades en el interior. Las agencias de inteligencia trabajan bajo presión para descifrar cualquier vínculo, cualquier patrón, cualquier indicio que pueda anticipar una nueva incursión. Mientras tanto, expertos civiles en geopolítica, ciberseguridad y defensa aérea se han sumado a los análisis, porque el nuevo teatro de operaciones ya no es exclusivo de las Fuerzas Armadas, es híbrido, es asimétrico y necesita visión conjunta. Y eso significa una sola cosa: México ya está en una nueva etapa de defensa. Una etapa donde la vigilancia no es una reacción, sino una postura permanente, donde cada silencio en el radar se investiga, donde cada anomalía es una posible amenaza. Y aunque el público general no lo vea, aunque los cielos luzcan tranquilos, la tensión está ahí, viva, latente, real. Porque si algo ha quedado claro, es esto. Esto apenas comienza. Y México sabe que debe estar listo en todo momento.